A modo de introducción también, algunos de los mecanismos que se han planteado en la DBT tienen que ver con unos mecanismos neurobiológicos, es decir, el incremento de habilidades conlleva a un mayor control cognitivo y un mayor control atencional, es decir, que está dirigido a modular la intensidad de la emoción, y habrían correlatos neuronales. Evaluados pre-post DBT, por ejemplo, una mayor reducción de la amígdala, de la corteza cingulada anterior, un mayor aumento de la conectividad frontolímbica, es decir, una serie de cambios que tienen que ver con una regulación top-down, ¿no? Hacia abajo, es decir, el sujeto activamente hace algo para poder modular la activación emocional. Luego tendríamos algunos mecanismos más psicológicos que tienen que ver con esta capacidad de aumentar la conciencia y aceptación de la experiencia emocional, que tiene que ver con habilidades principalmente de mindfulness y de regulación emocional, que conllevan a notar y permitir la experiencia emocional y a experimentar el malestar sin juzgarlo, sin intentar suprimirlo o sin intentar evitarlo. ¿Vale? Esto sería muy propiciado por mindfulness y regulación emocional. Y por último, algo que es evidente en el tratamiento es un mecanismo conductual, es decir, hay un mayor afrontamiento funcional que tiene que ver con que las personas logran reemplazar de manera efectiva las conductas problemas o sus conductas impulsivas por conductas mucho más adaptativas y habilidosas, ¿vale? Esto es importante porque de alguna manera el sujeto aprende una nueva forma de afrontar su conducta problema o su problemática, y cuando lo puede implementar de manera efectiva, esto quiere decir sabe lo que tiene que hacer y en qué momento aplicarlo, eso reduce la conducta problema. ¿Vale? Y esto sería como algo característico de la DBT. Quiero mostrarles este estudio de HUT 2024, este del equipo de Canadá de Chile McCain. Y lo que hicieron ellos fue evaluar la asociación temporal entre las habilidades de mindfulness, regulación emocional y los síntomas límites en una muestra grande. Eran 240 personas con trastorno límite y además autolesión reciente, es decir, una muestra bastante severa, que realizaron DBT estándar, de 6 meses y otros de 12 meses. Y en el fondo ellos aplicaron modelos de ecuaciones estructurales para explorar la hipótesis de si la regulación emocional moderaba la relación entre mindfulness y los síntomas TLP. Hicieron un modelo bastante estricto con cross-like panel analysis, es decir, veían, por ejemplo, si mindfulness en un tiempo de evaluación predecía regulación emocional en el tiempo siguiente, controlando por ambas medidas en el tiempo anterior. Y también al revés, si regulación emocional predecía mindfulness en un tiempo siguiente, controlando por ambas medidas. Y lo que encontraron fue que cierta evidencia donde la asociación entre mindfulness y los síntomas límites, la reducción de los síntomas límites se asociaba con un aumento de la regulación emocional. Es decir, pareciera que la adquisición de mindfulness genera habilidades de regulación emocional que configuran la disminución de los síntomas. Am, otro hallazgo interesante que hicieron fue un análisis de checkpoint análisis, es decir, evaluaron por cada participante, y esta es una forma también de evaluar mecanismos de cambio, evaluaron en qué momento cada participante cambiaba a lo largo del tiempo, es decir, qué de estas habilidades, mindfulness o regulación emocional, predecía reducción en los síntomas límites. Y lo que encontraron fue interesante porque vieron que el 40% de la muestra, ese 40% de los participantes, lo que cambiaron primero en el proceso de tratamiento fue habilidades de regulación emocional. Y estas habilidades se asociaban con síntomas en el trastorno límite de personalidad. Luego, un porcentaje menor, es decir, un 32%, cambiaron primero mindfulness, ¿vale? Y ese cambio se asoció a una reducción de los síntomas de TLP. Y había un tercer grupo, si lo podemos como agrupación, había un tercer grupo del 27% aproximadamente, donde cambiaron tanto regulación emocional y mindfulness en un tiempo dado dentro de la evaluación. Entonces, de alguna manera, esto fue contrario a la hipótesis que ellos planteaban porque los datos muestran que pareciera que un mayor porcentaje de personas cambian primero la regulación emocional, y un menor porcentaje de mindfulness. La verdad es que no encontraron diferencias significativas entre estos porcentajes, ah, pero a partir de acá, los autores y nosotros podemos sacar conclusiones bastante interesantes.
Lo primero es que el cambio es heterogéneo, es decir, las personas experimentan los primeros cambios en diferentes aspectos del tratamiento, ¿vale? Lo segundo es que probablemente la severidad basal y características individuales de cada sujeto pueden ser predictores de quién cambia y en qué momento cambia. Lo que los autores plantearon es que probablemente sujetos con mayores niveles de ansiedad o angustia, es decir, que están más inestables o severos al inicio del tratamiento, son los que se beneficiarían en mayor medida de la regulación emocional, antes que mindfulness, ¿ok? Y también, de alguna manera, evidentemente, podemos entender que tanto la regulación emocional como mindfulness son constructos acá que están bastante relacionados, por lo tanto estamos colocando a competir dos constructos bastante buenos y potentes. Pero estos constructos se superponen, porque tanto la regulación emocional como se enseña en DBT como mindfulness incluyen cierta conciencia de la regulación emocional y cierta aceptación de la respuesta emocional. Probablemente la diferencia es que mindfulness hace énfasis en una perspectiva más amplia de la conciencia del momento presente, es decir, no solo de la emoción, sino que también del contexto presente, etcétera, etcétera. Y un poco la interpretación es que habría un efecto sinérgico, es decir, el efecto general es mayor que estos elementos por separado, que en su conjunto es lo que genera el cambio a nivel significativo. Otra cosa importante a considerar es que acá la regulación emocional en la DBT estándar es un módulo continuo de 7 sesiones, de 7 semanas. En cambio, mindfulness está dividido en 2 semanas dentro de cada módulo, o sea, dentro de la DBT estándar. Hay 2 semanas de DBT, 6 de regulación emocional, los 7, después luego dos de mindfulness, 6 de regulación emocional, 2 de mindfulness, 6 de tolerancia al malestar y 2 de mindfulness, 6 de eficacia interpersonal. Entonces, probablemente la DBT estándar, esta división de mindfulness, del módulo mindfulness, puede restar el efecto sumatorio o aditivo de la intervención. Y por lo tanto sería importante considerar que a lo mejor una buena alternativa es ofrecer el módulo mindfulness completo, es decir, las 6 sesiones completas. Esto ya se hace en el Hospital de San Pau, a través de Kim Soler, un poco para explorar esto lo ha hecho y cuando lo exploramos lo que encontramos que efectivamente las personas mejoraban en regulación emocional, pero a partir de la quinta sesión, ¿vale? Es decir, hay un efecto aditivo que seguramente lo que hacen contribuye a mejorar, pero significativamente el cambio es la quinta sesión. Por lo tanto, si separamos el módulo, tal vez podríamos estar disgregando el efecto acumulativo de mindfulness. Bueno, algo a comenzar a comentar y a discutir. Dentro de este contexto, nosotros entonces nos enfocamos a evaluar los mecanismos de cambio dentro del módulo de mindfulness. Es decir, hicimos el módulo mindfulness completo, ¿vale? No separado, y evaluamos qué de lo que se hacía podía contribuir a los síntomas nucleares del trastorno límite de personalidad, ¿vale? Aquí evaluamos, este es un estudio se publicó en 2021, evaluamos una muestra grande, 102 pacientes con trastorno límite de personalidad, la mayoría eran mujeres, y comparamos el módulo de mindfulness versus un componente activo de la terapia que era la eficacia interpersonal. En- y plantamos dos mediadores, el descentramiento y la regulación emocional. Y lo que encontramos fue que mindfulness, en comparación con la efectividad personal, aumentaba el descentramiento. El descentramiento mejoraba la regulación emocional, lo cual se traducía en la disminución de los síntomas límites de personalidad. Es decir, había un efecto secuencial entre que primero los sujetos mejoraban la capacidad de centramiento y después mejoraban la capacidad de regulación emocional. Por lo tanto, el descentramiento, esta capacidad metacognitiva donde yo puedo observar los pensamientos y sentimientos de manera desapegada, sin juzgar, que es una forma de relacionarme con la experiencia desde una toma de perspectiva, y que el objetivo es reducir la identificación con los contenidos mentales, es decir, apuntamos a lo identitario, al self de la persona, podría ser un proceso causal mediador importante que permite que las personas tengan mejoras clínicas, ¿vale? Posteriormente, evaluamos dentro del módulo de Mindfulness una nueva muestra de 75 personas con trastorno límite de personalidad, eh, cuáles eran los mecanismos de cambio a nivel personal. Es decir, tomamos medidas repetidas en el tiempo, evaluamos 4 mediadores de centramiento, no jugar la experiencia, conciencia personal, conciencia corporal y atención consciente, y evaluamos el efecto intrasujeto. Es decir, no evaluamos el cambio de promedio del grupo, sino qué pasaba cuando cada sujeto individualmente cambiaba su promedio sobre un mediador
y cómo eso influye en la regulación emocional. Es decir, si yo partía con un puntaje entre 1 a 10 de centramiento 5, si el entrenamiento me aumentaba ese promedio a 6 o 7 en mi promedio individual, cómo eso se relacionaba con mis mejoras en la regulación emocional de manera individual. Esta es una manera de estudiar mecanismos de cambio, o más allá del promedio de la muestra, ¿no? Y encontramos que de estos cuatro medidores propuestos, solo dos actuaban como mecanismos de cambio o como proceso. Uno era el no juzgar la experiencia interna y el otro era la conciencia corporal. Sin embargo, encontramos algo interesante, que era que el descentramiento moderó esta asociación entre el cambio dentro de cada persona de no juzgar la experiencia interna y la conciencia corporal, lo cual se tradujo en una mejora de la regulación emocional. Es decir, los sujetos pudieron distanciarse o desidentificarse de sus pensamientos autocríticos, que sería no juzgar, y notar con perspectiva dónde sentían esa tensión en el cuerpo, por ejemplo, o emociones. Es decir, por ejemplo, pensamiento. Cuando me critico, mi cuerpo se tensa y aparece una sensación de vacío. Y cuando los sujetos tenían esta capacidad de centramiento, de fusión, mejoraban más en regulación emocional en comparación con quienes tenían una baja capacidad de centramiento, que sería el slope o la línea de arriba, ¿no? Que el cambio es mucho más tenue. Por lo tanto, favorecer el descentramiento en fases tempranas de cualquier intervención parece clave en el objetivo de favorecer la regulación emocional. Am, por último, hicimos un tercer estudio que no está publicado, y estos son datos nuevos, en donde comparamos el módulo de mindfulness con el módulo de regulación emocional. Y planteamos la hipótesis, bueno, el descentramiento es exclusivo de mindfulness y por lo tanto, a lo mejor la regulación emocional, el módulo tiene otros mecanismos que se diferencian del descentramiento y aquí planteamos como otro mecanismo la regulación cognitiva. Pensábamos que el descentramiento iba a ser exclusivo de mindfulness y la regulación cognitiva iba a ser más exclusivo del módulo de regulación emocional. Estos constructos son similares, probablemente todos los usamos en nuestras intervenciones, pero conceptualmente tienen ciertas diferencias. El descentramiento implica observar los pensamientos de manera desapegada, ¿no? Que es tiene un foco en cambio en la perspectiva, es decir, un foco en el proceso, y el objetivo es reducir la identificación con los contenidos mentales. Por ejemplo, uno de los ítems es, puedo separar mis pensamientos y sentimientos de mí mismo, ¿vale? Entonces, si yo tengo un pensamiento identitario, soy tonto, el descentramiento implica que notar y decirme, ha surgido en mí un pensamiento de que soy tonto, ¿vale? Este cambio, que parece sutil, tiene que ver con que yo puedo generar un espacio entre yo y mi pensamiento, ¿vale? Y por lo tanto, generar este espacio y verlo en perspectiva permite que este pensamiento no se transforme en identitario, ¿vale? Por el contrario, si yo tengo un pensamiento de soy tonto repetido en el tiempo, que es reforzado por mi ambiente, en algún momento ese pensamiento, que es un pensamiento, se va a transformar en identitario y parte de cómo yo me defino. En cambio, la reevaluación implica reinterpretar el significado de un evento o pensamiento, Carlos, ¿vale? intenta acabar en unos 2 minutitos, ¿vale? Me queda un minuto y ya voy. Perfecto. Por lo tanto, la evaluación implica, el foco es en el contenido, es cambiar el significado de un pensamiento, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo soy tonto, puedo decir, bueno, en otras áreas puedo desempeñarme mejor y me va mejor. O lo haré mejor la otra vez, ¿vale? Por lo tanto, implica cambiar el pensamiento y se considera que si yo cambio el pensamiento, ese primer pensamiento va a disminuir. Por ejemplo, si digo estoy triste, puedo decir hay otros aspectos de mi vida en donde yo no me siento triste, ¿ok? Esa sería un poco la revolución cognitiva. Perdón. Aquí tenemos a modo de resumen lo que se hace en el módulo de mindfulness y regulación emocional, para entender un poco qué de estas habilidades directamente favorecen estos mecanismos. Entonces, en el módulo de mindfulness tenemos la mente sabia, observar, describir y no juzgar la experiencia interna. En cambio, el modo de regulación emocional va enfocado en comprender y domar las emociones, ¿vale? Entender cómo funcionan las emociones en mí, a modo de pensamiento, en el cuerpo, etcétera, y comprobación de los hechos. Es decir, si tengo una emoción, comprobar si esa emoción se ajusta a los hechos o no. Si se ajusta, actúo en consecuencia y si no, hago acción opuesta. ¿Qué es lo que encontramos? Cuando evaluamos estos dos mecanismos y evaluamos el efecto intrapersonal, es decir, qué es lo que cambiaba dentro de la persona que favorecía la regulación emocional, encontramos que en ambos grupos el descentramiento, el cambio intrapersonal de descentramiento favoreció la regulación emocional. Y encontramos un efecto de interacción. El descentramiento fue más potente en el módulo de regulación emocional versus el módulo de mindfulness, ¿ok? Entonces este fue un hallazgo interesante para nosotros o al menos inesperado.
Y por lo tanto, nuevamente observamos que la capacidad de centramiento parece clave para favorecer la regulación emocional en personas con trastorno límite de personalidad y claramente, a partir de estos hallazgos, no sería un mecanismo exclusivo del módulo de mindfulness, sino que también se observa y con mayor fuerza en el módulo de regulación emocional. Por lo tanto, ambos módulos compartirían el mismo mecanismo, pero lo generan a través de vías diferentes. ¿Ah? Es importante decir que aquí se incluyeron ambos mediadores y la regulación cognitiva no salió significativa. Y para terminar, bueno, el resumen es, tanto la habilidad de mindfulness como la regulación emocional son relevantes para favorecer la regulación emocional, es decir, hay un trabajo sinérgico probablemente que se complementan, aun cuando podemos entender que algunos pacientes se van a beneficiar más de un módulo que del otro, dadas sus características personales. Dentro del módulo Mindfulness identificamos que el no juzgar y la conciencia corporal son mecanismos de cambios relevantes y que el descentramiento sería este proceso metacognitivo, ¿no? De toma de perspectiva que sería clave para la regulación emocional. ¿Qué implica este proceso de descentramiento? Por un lado, aprender a desidentificarme de la experiencia interna, es decir, que un pensamiento es solo un pensamiento y no necesariamente define quién yo soy o cómo va a ser la vida. Y como segundo, el descentramiento permitiría una mayor reactividad al contenido del pensamiento. Es decir, cuando se activa una emoción o un pensamiento, yo pueda modular esa reactividad emocional. ¿Ok? Y por último, podemos promover el descentramiento, tanto desde el módulo de mindfulness, probablemente la mente sabia, observar, describir y no juzgar, sinérgicamente contribuyen a una mayor toma de perspectiva de mi propia experiencia como desde el módulo regulación emocional, es decir, comprender y aceptar mi respuesta emocional, comprobar los hechos, es decir, si este pensamiento es solo un pensamiento, está en mi cabeza o está fuera, hay factores que confirman que esto es así o no, probablemente también favorece el descentramiento. Muchas gracias por la invitación y bueno, también, como decía María, al final de esta mesa estaré disponible para comentar algunas ideas que puedan surgir. Muy atrasado, ¿no, Azucena? ¿Me pasé mucho? No, no, está bien, no te preocupes. Vale, vale. Tenemos Espero, un tiempo después, ¿eh? Muchas vale. gracias, Carlos. Muy Gracias. bien. Pasamos a la siguiente ponente, que es Daniela Otero, con un